Arce Contigo presenta. Por supuesto, sí, la verdad. Adelante, doctor. Sí, sin duda. Digo, añadiendo la parte esta vamos, es todo un proceso de implementación del teletrabajo y por supuesto que parte del conducto normativo, de cómo, para eso fue hecho y para eso fue creado y pensado la construcción de un reglamento interior de trabajo. Ese es el alma o la columna vertebral de cómo se desarrollan las actividades al interior de compañías y bueno, con más pues los procesos de sanción que en el caso de inobservancia de ese reglamento, en donde se marcan los tiempos, los procesos, las actividades, el aseo que tengan que hacer las personas en el tema de la efectividad o la realización de sus propias actividades. Hecho lo cual, es decir, una vez consolidado, una vez sabido cuáles son efectivamente y detectado tus puestos de trabajo que son los que van a hacer materia de esta modalidad, pues entonces yo creo que como empleador lo que tienes que hacer, además de ello, pues es realizar también un diagnóstico. Es decir, tendrás que identificar las funciones, los procesos, los equipos, y esto es verdaderamente importante porque la aplicación del teletrabajo dentro de las propias empresas que tengan, o más bien debieran de tener un objetivo claramente establecido y una visión estratégica de implementación, por lo que como una segunda tarea, en principio, de alguna manera regular, lógicamente, tu reglamento interior, como tu contrato individual o colectivo de trabajo, pues tendría que ser, como vía de consecuencia, identificar las labores, insisto, las funciones o los procesos que son susceptibles de realizarse en casa. Y esto es posible cuando se trabaja por equipos, que sea más complicado llevar el trabajo al domicilio de los trabajadores. Sin embargo, pueden existir procesos pues con posibilidades de que se hagan de manera real. El identificar el personal viable para este teletrabajo, pues por supuesto que debes tener un mapeo de cómo es al interior tu estructura organizativa. Tienes que tomar en cuenta una serie de competencias laborales, pues yo qué sé, las habilidades para trabajar en forma autónoma, proactiva, con iniciativa, la capacidad para tomar decisiones, adaptación al cambio, orientación a resultados, disciplina, autorregulación, capacidad para separarse de la vida familiar, la autogestión, en fin, una serie de atributos que tienen las personas precisamente para poder moldear esas nuevas actividades. Tener una comunicación me parece que es algo de lo más importante porque debe quedar de manera muy clara en qué se va a compartir la información y a desarrollar la comunicación. Y ello porque de cualquier manera, al estar en el entorno familiar, estás invadiendo el espacio de vida privada del trabajador. Y bajo ese contexto, pues cómo le obligas a que de alguna manera no divulgue una información que puede ser susceptible, que además es propiedad de la empresa. Entonces, esto puede ser pues a través, lógicamente, de correos electrónicos, de reuniones ocasionadas, de videoconferencias, de teléfono, de la mezcla de todos estos. Y en ese sentido, pues obviamente con este cúmulo de herramientas, pero también con este cúmulo de información, es un tanto riesgoso el poder justamente implementar, si no tienes controles, eso de información, pues entonces ahí sí resultaría pues bastante complicado y bastante ineficiente, sobre todo por la falta de seguridad en el tratamiento de la propia información. Las herramientas de trabajo que debes de darle el patrón debe asegurarse de que estos trabajadores bajo esta modalidad cuenten con las herramientas para realizar sus labores habituales desde casa. Las posibilidades de acceso a la tecnología como las computadoras, como una impresora, como definir un plan para poder reparar las fallas tecnológicas con prontitud. Digo, todo esto lo tienes que mapear de manera inmediata justamente en este diagnóstico. Hablaba Carlita de que se tengan que definir las metas y para poder obtener los resultados. Bueno, pues sin duda el menudo problema va a tener la empresa para poder generar un supervisor
para que pueda de alguna manera eso, supervisar el trabajo del propio colaborador y que debe definir con claridad los deberes, las expectativas, las fechas de entrega, no sé, tener el cuidado de no sobrecargar al trabajador ni darle poco trabajo, ¿no? Las labores de quienes permanecen en las oficinas y de quienes trabajan en casa, pues tienen que ser de manera cruzada, tienen que ser balanceadas, tienen que ser, pues es exactamente lo mismo, ¿no? La supervisión y horarios, así como las evaluaciones, son dos temas muy importantes de los que Alex comentabas, ¿no? El hecho de que los trabajadores deben tener perfectamente claro lo que se espera de ellos, para lo cual pues, tienes que acordar los horarios en que los trabajadores estarán disponibles, la forma en que se llevará a cabo la propia comunicación, la manera de equilibrar el trabajo, la vida privada, no sé, haciendo descansos a lo largo del día o desconectándose al final de la jornada, las reglas sobre los archivos de documentos, el resguardo de la información, la confidencialidad de datos, de datos personales, la forma en que se valora el propio desempeño y precisamente a partir de esta evaluación, pues sin duda el teletrabajo podrá realizarse de manera escalonada o a lo mejor en un único momento, ¿no? Entonces ahí los roles habituales en el lugar de trabajo, pues sin duda deben permanecer, así como las cadenas de mando, para que puedas asegurar la entrega de resultados, así como la meta que te hayas planteado, ¿no? Para esto, sin duda, va a ser necesario realizar evaluaciones cada cierto tiempo y yo creo que deben ser a corto tiempo para poder identificar dificultades, errores y sobre todo pues la manera de resolverlos. Claro, y es que justamente toma mucha relevancia lo que señala a efectos de que el momento en el que se está entrando en vigor esta reforma, el momento social que se vive, estamos entrando en un proceso de obligatoriedad, ¿no? Porque si bien la reforma plantea en el 330G que esto deberá ser de manera voluntaria, también tiene la aseveración de que si fuera un tema de causa de fuerza mayor, pues evidentemente tendríamos que estar en este supuesto. Y en este caso nos encontramos ahí donde desafortunadamente los patrones o los empleadores, perdón, de manera general, pues bueno, tenemos una muy baja cultura organizacional o una nula cultura organizacional que no nos va a permitir reaccionar de manera eficiente ante estas nuevas características que nos están pidiendo. A estos efectos quisiera señalar de que la reforma te dice, bueno, el acuerdo de que se tome la modalidad de teletrabajo es voluntaria o obligatoria con esta salvedad. En este caso estamos ya en una obligatoriedad de poderlo hacer. Y mi pregunta o mi cuestionamiento iría en función de todos los trabajadores forzosamente, por estar en un caso de fuerza mayor, tendrían que pasar a un teletrabajo. Como bien lo acaba de señalar, doctor, pues evidentemente tenemos que identificar qué trabajos son los que se pueden llevar a cabo, ¿no? En esta modalidad y cuáles no. Pero aquellos casos en donde no puedan entrar en esta modalidad, pues bueno, ¿cuál es el tratamiento que le debo de dar, ¿no? Si por un decreto tengo que suspender todas mis actividades y no todos los trabajos, no todos mis empleados pueden estar en ese supuesto de teletrabajo. ¿Qué hago con el resto? ¿Cuál es mi obligatoriedad con el resto? ¿No? Entonces, esa característica es importante que los empleadores la identifiquen a efectos de no querer encajar forzosamente una actividad en un proceso de teletrabajo cuando por naturaleza, bueno, no podría funcionar, ¿no? No, simplemente el tema de producción, por ejemplo, ¿no? O sea, no te lo puedes llevar a teletrabajo, pues, o sea, no hay manera. O sea, realmente el tema de teletrabajo es muy claro, ¿no? En la definición de hacer actividades que te permitan a través del uso de tecnologías. Si no es con el uso de tecnologías, no estarías hablando de un teletrabajo, ¿no? Estaremos hablando de algo totalmente diferente. Entonces, no todos los supuestos estarán en este. Ahora, el tema de pandemia, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos decretos y tenemos incluso decretos estatales, yo les platico, soy de Guadalajara, ¿no? Acá de Jalisco, tenemos decretos distintos que los del resto del país, ¿no? Entonces, te tienes que atender a lo que en nuestro caso, el periódico del Estado o al diario oficial de la Federación manifiesten al respecto. Y una cosa es que se suspendan actividades y otra cosa es que puedas todas, aún a pesar de la suspensión, llevarlas a teletrabajo, ¿no? Sí creo que no podemos forzar un tema de teletrabajo y sobre todo, insisto, en los temas operativos, en los temas a lo mejor de ventas,
toda la parte administrativa, pues puedes seguir en telemarketing, se puede seguir vendiendo, puedes seguir haciendo, ¿no? Pero pues habrá cosas que, pues no, o sea, por ejemplo, un tema de logística, ¿cómo te lo llevas a teletrabajo? No hay manera. Que la logística está dentro de las que pues, están permitidas que sigan laborando a pesar de la pandemia. Entonces son las cosas que a veces tenemos que estar muy claros en qué dicen los decretos, cuáles actividades sí puedo seguir desarrollando, porque también nos cerraron todo. Me explico, no es un toque de queda, vamos, o sea, es un tema en donde se disminuyen las actividades, se limitan algunas que no sean consideradas esenciales. Ya hicimos, se supone, un proceso en junio del año pasado en donde solicitamos nuestras cartas que tramitábamos a través de la página del IMSS, ¿no? Para que decir si somos esenciales y te demuestro. Si nosotros ya contamos con todo eso, no tenemos por qué ahorita cerrar y llevar a todo el mundo a teletrabajo. Ahora, sí, a quienes, a pesar de, en una empresa de esa naturaleza, y ojo, yo lo diría más por un tema moral que por un tema legal, ¿no? Para evitar contagios y para minimizar, si tienes la posibilidad de que las personas administrativas, a pesar de que seas un esencial y que sí puedas estar abierta, las mandes a teletrabajo, de manera, insisto, no legal porque no es obligatorio, pero yo diría, trata de llevarlas a esta transición para evitar los contagios en tu empresa, porque ojo, los contagios en tu empresa te implican muchas cosas. Si empiezan a haber contagios, vas a tener un paro. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener que cerrar líneas de producción, vas a tener que, o sea, es costos. Evalúa en una balanza costo-beneficio de mandar a teletrabajo a 20, 30 personas que son las administrativas, con las implicaciones que tiene, a tener a todo el mundo ahí porque soy un esencial, porque dice que sí puedo trabajar y tengo una sana distancia y entonces de todas maneras tengo el montón de contagiadero que además, y sé que no es mucho el tema, pero agreguemos que el 8 de enero se publicó un acuerdo del Consejo Técnico en donde dice que si los casos de fallecimiento y los casos de consecuencias severas derivados de COVID se podrían llegar a calificar como enfermedad de trabajo. Entonces te estás todavía exponiendo a que te los quieran calificar, que si los van a calificar o no, ya ahora sí que como abogado ya después veremos si procede o no y si te defiendes o no. Eso es otro tema. Pero por el momento ya vas a tener una contingencia, ya vas a tener que defenderte, ya vas a tener que hacer. Entonces, insisto, de manera más moral que legal, yo diría, pues, de manera conservadora, trata de que a todo el que puedas, déjalo en casa, ¿no? Por supuesto, digo, esa sería la prioridad para todos. ¿Algún otro comentario, doctor? O tengo aquí otro punto que quiero tocar. Vuelvo no solamente a lo mejor hacer énfasis también en otra de las condiciones para que se pueda dar esta modalidad de teletrabajo, es cuando las actividades de la persona trabajadora se desarrollen en más del 40% en su domicilio, en el domicilio que elija, ¿no? Bajo la modalidad de teletrabajo. Pero este porcentaje, la verdad es que está muy complicado el poder tener pues no sé, un termómetro, ¿no? De cómo va a ser que se desarrolle las actividades, sería un activómetro, ¿no? Y decir, pues tengo el 10% de actividades o el 40% lo rebasé, ¿no? No sabemos si es diario, semanal, mensual, al año, ¿no? O sea, claro. Cada cuánto lo mido. Sí, y el problema, digo, el problema cuando se hace por porcentaje, pues estaría muy fácil cuando tienes definido de dónde sale, de dónde nace, y claro. Bueno, pues ya dices, si tienes la unidad, pues le aplicas el porcentaje y ahí no tienes ningún problema. Pero aquí no tenemos la unidad, no tenemos la base, no tenemos la forma de que efectivamente si la periodicidad es al año o si la periodicidad es a la semana, entonces es un tema del 40%. Luego habla de las actividades y entonces cuando ahí tendrías que parametrizar cuál es el 100% de las actividades y entonces menudo problema pones al patrón para que pueda ir identificando las actividades y poniéndole su valor, su porcentaje, para que la suma de todos ellos no rebase el 40%. Entonces, se me hace un tema bastante complicado de inicio, ¿no? Sí, definitivamente. Y a colación de la... Quedó cojo el tema porque al final del día, como decimos, no diste el parámetro y entonces se va a quedar a interpretación. Y la interpretación al final del día nos va a llevar a irnos a pelear el día de mañana ante un criterio y ahora de los tribunales, ¿no? Entonces, creo que ahí nos dejaron un poquito desprotegidos, ¿no crees, Oscar? Bastante desprotegido porque, digo, donde la ley no distingue,
pues nadie debe distinguir. Bueno, esto aplica para las autoridades, por supuesto, pero pues al final, digo, ya nos habían dado hasta algunas formas, ¿no? De poder y mecanismos de cómo eludir, y sobre todo en provecho del propio patrón. Pero es bastante complicado al no haber una definición total y absoluta. Y lo más lamentable es que la exposición de motivos, pues igualmente resulta parca, porque no te define ni los alcances. Sí hay una motivación, sí, por supuesto, que además esto, y yo a mí coincido plenamente con Carlita, no es un tema novedoso, sino esto ya es una consecuencia de una actividad que se ha venido desarrollando a largo tiempo, ¿no? Entonces, me parece que falta pues un poco mayor de definición y ojalá que esto ya entre y ya haya problemas y tengamos la definición de los tribunales de distrito, de los tribunales colegiados, para que nos puedan desentrañar lo que quiso decir el legislador a través de alguna jurisprudencia o a través de algún criterio en ese sentido, ¿no? Claro. Esperemos que pronto tengamos más luz al respecto de esa aplicación para no entrar ahí a temas de interpretación. Hay otra característica que hace ratito señalaba el doctor Oscar, el tema de los centros de trabajo. Efectivamente, cuando la autoridad señala en esta modificación a efectos de que es teletrabajo, todo aquel que se presta fuera del centro, de los centros de trabajo, señala de este concepto, posteriormente dice que puede ser en el domicilio de la persona o en el lugar que éste disponga. Pero hay muchas consecuencias a raíz de justamente mover el centro de trabajo hacia el domicilio de los trabajadores. Justamente el doctor hace un momento decía, ¿no? Solamente el tema de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que se tiene que trasladar hacia allá. Pero además de esas cuestiones, pues bueno, cuestiones que van a impactar directamente en los costos, por ejemplo, de seguridad social para los patrones, ¿no? A efectos de cuándo podemos considerar o cuándo deberíamos considerar, por ejemplo, un riesgo de trabajo si el trabajador está prestando el servicio desde su casa o cómo va a funcionar este tipo de cuestiones, ¿no? Que de repente también se vuelven un tema de costos que se van agregando a la carga que de por sí ya pesada para los trabajadores en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema al respecto de mover este centro de trabajo hacia ahora, pues bueno, el domicilio de los trabajadores o el lugar que señale, ¿no? Al rato puede señalar la palapa de la playa de Cancún y podría ser suficiente para considerar centro de trabajo. Y fíjate que parece chiste, pero no, ¿eh? ¿Por qué? Porque la definición de teletrabajo dice, no habla del domicilio del trabajador como tal, el domicilio en donde el trabajador laboral hace la elección del trabajador. Entonces, bien puede ser, como bien dices, pues a lo mejor Cancún o su casa o el Starbucks de la esquina, ¿no? O sea, la verdad es de que ese es todo un tema. Y sobre todo porque si nos vamos a la definición que nos maneja el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre qué es un centro de trabajo, pues básicamente nos dice que el centro de trabajo es todo aquel lugar, lo estoy parafraseando, ¿no? Es todo aquel lugar en donde se encuentran trabajadores desarrollando, ya sea servicios, almacenamiento, etcétera, etcétera, a servicios de un patrón. Y entonces, en estricto sentido, estaríamos hablando que entonces sí sería un centro de trabajo el lugar en donde esté el trabajador, ¿no? Si nos vamos a ese estricto sentido de ley. Las implicaciones que eso llevaría y sobre todo con algo que ya le comentó Oscar, que nos están hablando que las normas oficiales mexicanas pues le aplican a todos los centros de trabajo del patrón. Por lo tanto, vas a trasladar todas las normas oficiales mexicanas a cada uno de los hogares de los trabajadores. Claro, hago un paréntesis, está pendiente que se publique la norma oficial mexicana específica de teletrabajo que esperemos que venga mucho más clara y que sea realmente concisa respecto a cuáles van a ser las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero por lo pronto, ahorita, así a oscuras como estamos con lo que tenemos, pues sí podemos decir que es una complicación, una, por el tema de riesgos de trabajo, seguridad, de higiene, etcétera, normas oficiales mexicanas, pero también con el tema de seguridad social, ¿no? Se ha llegado a decir, entonces habrá un registro patronal por cada uno de los centros de trabajo que tengan municipios distintos, ¡zas!, ¿no? O sea, realmente es un tema y no hay una respuesta absoluta, ¿no? Al final del día aquí, insisto en que son los temas que se quedan a la interpretación, porque no fue clara
la norma respecto de muchos de los conceptos, así como hablamos del 40% de esta parte de centros de trabajo, yo agregaría otro aspecto que nos hablaba de que sea esporádico el desarrollo, ¿no? Híjole, defíneme esporádico para ti, ¿no? Ocasional, ¿qué es ocasional o qué es esporádico? ¿Cada cuánto? ¿Cómo? Entonces creo que son conceptos que los dejó tan abiertos que nos dejan en una incertidumbre terrible y que, insisto, creo que esto se va a ir resolviendo conforme la marcha. No por esto podemos decir que la reforma está del todo mal, ¿no? Creo que sí era una reforma que era necesaria, que fue el primer paso para avanzar en una trascendencia de lo que estamos haciendo y de cómo iba a evolucionar, ¿no? Se dice que nosotros redujimos en México 10 años, 10 años de lo que el teletrabajo iba a tardar en llegar como institución, ahora sí, ¿no? Como forma, como modalidad de trabajo. 10 años lo adelantamos con el tema de pandemia, entonces por supuesto no estábamos listos. Y creo que esta reforma es el parteaguas y es el inicio, pero no necesariamente creo que sea la forma, y ya esto, la forma desgraciadamente se la dejaron a los tribunales, ¿no? A la interpretación, a los criterios, a la aplicación a la hora de las demandas del trabajador, en donde diga, pero entonces, ¿qué era ocasional? ¿Qué era 40%? ¿Qué era centro de trabajo? ¿No? Doctor. Sí, perdón, es que estaba revisando aquí las estadísticas y en efecto sí, hay un gran problema que yo creo que esto también se puede definir para que no se lleve a cabo, o más bien para que no se tenga una interpretación tan extensa. Eso lo podemos definir desde el propio Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, lo que quisiéramos en un momento dado evitar, como un tema de establecer un tema de establecer, por ejemplo, la consecuencia, si la quieres evitar, bueno, pues modifica, adecua tu reglamento interior de trabajo para procurar en la medida de lo posible evitar en un tema de esa naturaleza. Entonces, creo que lo que puede resultar parco, omiso por parte de la redacción legal, pues lo podemos acoplar y aprovechar en una adecuada redacción en nuestro reglamento interior de trabajo, ¿no? Correcto. Sí, es correcto. Toma especial relevancia justamente estos acuerdos en los contratos, en los reglamentos de trabajo para acotar justo eso que la ley nos dejó, pues todavía demasiado abierto a la interpretación y que, bueno, nos va a generar ahí algunos problemas a la hora de su aplicación, ¿no? Sí, y todavía voy un poco más, a lo mejor también el tema, el tema de llevar a cabo la práctica del teletrabajo, como ya es una modalidad, ya lo dijo la señora secretaria del Trabajo, que quedó como moda, pero llegó para quedarse. Me parece que no es moda tampoco, porque incluso ella misma refirió que efectivamente pues trae un antecedente con el trabajo a domicilio, ¿no? Entonces, me parece que incluso se pueden hasta formar comisiones mixtas, así como las hay obligatorias en materia de PTU, en materia de capacitación de adiestramiento, en materia de seguridad sobre el trabajo, pues también una comisión mixta en materia de teletrabajo, porque si esto llega a afectar a un número importante de empleados, pues me parece que pudiéramos incluso hasta generar una comisión mixta en ese sentido. Obviamente, esto pues tiene que salir su obligatoriedad, su observancia normativa desde el reglamento interior de trabajo, porque no lo vamos a ver lógicamente en la ley laboral, ¿no? Pero me parece que sí le podemos dar ahí un sentido restrictivo o más amplio, dependiendo de las necesidades de la compañía, para que se pueda adecuar hasta dónde se quiere llegar con este teletrabajo. Correcto, correcto. Maestra, doctor, y para ir avanzando aquí un poquito con los temas, las obligaciones, evidentemente un nuevo marco conceptual, jurídico trae nuevas obligaciones al tema del teletrabajo, y es que me llama mucho la atención, pues estas nuevas temas que hay que atender, sobre todo desde la parte patronal, ¿no? A efectos de otorgar las herramientas
necesarias para que para que el trabajador pueda pues prestar su servicio. Y bueno, lo que ha sido mediático desde la aprobación, de la reforma, pues bueno, el hecho del pago de las herramientas de telecomunicación, de lo que es el Internet como tal, la proporción de la luz, que también entramos a otro concepto de ambigüedad en esa proporcionalidad, a qué se está refiriendo al respecto. Pero bueno, al final de cuentas, entendiendo que es un tema aprobado y en plena vigencia, pues bueno, entramos a otra complicación también del patrón. Nos decía la Secretaria de Trabajo en la entrevista que estábamos escuchando, pues bueno, al final de cuentas siempre ha estado el tema de que, bueno, evidentemente el patrón tiene que proporcionar las herramientas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estas herramientas tienen características importantes y muy especiales al efecto de que el patrón primero pueda otorgarlas de manera proporcional, como lo estaba señalando, pero que además el patrón pueda dar todos los efectos fiscales que también correspondan a esas erogaciones que están haciendo, que al final de cuentas, bueno, tienen su obligatoriedad descrita en la propia ley, ¿no? Entonces, otro concepto más difícil de entender al 100% con la simple redacción de la norma, al darnos una proporción específicamente de los gastos que tiene que cubrir el patrón. Adelante, Carlita. Sí, fíjate que este tema, bueno, primero, como un resumen rápido de cuáles son las nuevas obligaciones o obligaciones especiales derivadas de teletrabajo. Hay un par de ellas que, pues la verdad es de que son obligaciones que ya existen para todos los trabajadores, como lo es el darlo de alta en el Seguro Social, ¿no? Me encanta porque en algún momento cuando recién salió creo que crea un poquito de confusión como diciéndome, entonces no estaba obligado a tenerlo antes en el Seguro Social. O sea, creo que creó más confusión que lo que ayudó, pero bueno, resaltando esto, porque lo que comentábamos, ¿no? Ya estaba el tema de que también le tienes que pagar en tiempo y forma los salarios, no necesitabas ponerlo como una obligación especial, ¿no? Ya está dentro de las obligaciones generales para todos los trabajadores, pero las que sí son como especiales es el proporcionar lo que acabas de comentar, ¿no? Proporcionar las herramientas de trabajo que se requieran para desarrollarlo, que si bien es cierto, también ya era una obligación, aquí lo que hace es esclarecer que le incluyas los gastos en los que incurre el trabajador, ¿no? Porque a lo mejor pensábamos en las herramientas como pues la computadora y ese tipo de cuestiones más materiales, pero también tendremos que considerar los servicios. Decías ahorita, oye, ¿cómo saco la proporción de los servicios? Yo creo que aquí sí tenemos una ventaja que lo dejó un poquito abierto en el tema de páctenlos, o sea, acuérdenlos. Entonces, sí será indispensable el dejar claro qué, cuánto y cómo. Y yo diría, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué vas a pagar esos servicios? Porque no vaya a ser. Recordemos que aquí, y voy a hablar un poquito a lo mejor de este tema fiscal, es una reforma laboral con afectación fiscal al final del día. ¿Por qué? En este aspecto en lo particular. Porque tenemos la situación en donde le voy a pagar al trabajador, ¿cómo me lo hago deducible? Aparte, el instituto me lo pudiera llegar a querer considerar una prestación al trabajador y por lo tanto integrarlo al salario si no cuidamos esos detalles. Y haciendo un paréntesis, las empresas, la verdad es que en México, una gran parte, no quiero hablar de un porcentaje, pero una gran parte de ellas, y sobre todo la micro y pequeña empresa, ni siquiera tienen contratos. No hacen contratos con los trabajadores. Entonces, adolecen de controles internos, ni reglamentos, ni comisiones mixtas, no tienen nada, esa es la realidad. Y las andan teniendo cuando les llega la inspección y entonces les dan 6 días para ir a llevar todo y ahí andan armando todo, ¿va? Bueno, dicen que pasa. Entonces, justamente aquí creo que es la parte en donde tendremos que ser muy cuidadosos en sí cumplir con la obligación de que existe un contrato, porque ya lo habíamos venido reiterando, ¿no? El contrato y el reglamento son tu salvaguarda. El contrato y el reglamento es en donde tú vas a regular lo que la ley no reguló. El contrato y el reglamento es donde tú vas a dejar claro los supuestos jurídicos que no están previstos en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, tenemos que aprovechar esa parte y sí hacer los contratos y entonces plasmar. Un cliente me decía, oye, y si yo para no andarme con dimes y diretes de proporción, imagínate, ¿cómo proporciono la luz en un trabajador que vive solo contra un trabajador que tiene 4 hijos, contra un trabajador que no? O sea, ¿cómo la proporciono? Entonces, otros me decían, oye, ¿y si sacamos, a ver, una computadora gasta tantos watts de acuerdo al promedio, el watt por hora laborada, por costo del watt le doy una cantidad, ¿no? O sea, digo, sí, cada quien buscará su metodología o lo que crea conveniente o lo que crea más justo, pero deja plasmado el cómo lo hiciste y el por qué.
porque si tú lo que dejas es, le voy a dar 1,000 pesos al trabajador por herramientas y nada más, sí te puede cuestionar, sobre todo la autoridad, a lo mejor la laboral no tanto, pero sobre todo las autoridades fiscales sobre la deducibilidad y sobre la integración de salario. Y más porque luego somos bien creativos los mexicanos, ¿no? Y entonces resulta que ahora el trabajador gana 10,000 pesos, pero le doy 20 o 30,000 en herramientas de trabajo, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado en no caer en esos abusos, ¿no? De las figuras, y para poderlas justificar tendríamos que dejar claro en la cláusula por qué, cada cuánto, cómo se calculó, en base a qué, y que pactamos y que estuvimos de acuerdo y fue un acuerdo de voluntades. Y entonces creo que bajo ese entendido será muy difícil realmente que cualquier autoridad, ya sea laboral, fiscal, de seguridad social, pudiera llegar a atacarte ese hecho, ¿no? Porque al final del día era una obligación que dieras la herramienta de trabajo. No sé qué opinas, Oscar. Perdón, adelante, Sí, doctora. Alex, adelante, Alex. Gracias. No, perdón, solamente para cerrar, perdón, el comentario de la parte fiscal, ¿no? Que justamente, pequeña gran diferencia, ¿no? El hecho de poderlo otorgar este tema como una prestación o como una herramienta de trabajo. Cuestiones completamente alejadas en su tratamiento tanto de seguridad social como en materia fiscal, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos en esos aspectos, a efectos también de guardar razonabilidad en las operaciones que están realizando. Ya lo han estado la autoridad señalando de manera reiterada con las modificaciones al Código Fiscal de Federación en el 5A, que señala evidentemente este tema de razonabilidad en todas las operaciones que estemos realizando. Entonces, esta no es la excepción, ¿no? Y si por ahí sale algún vivo diciendo lo que comentaba la maestra, ¿no? Pagar por este medio, pues bueno, evidentemente estamos fuera de proporción de lo que se está estableciendo. Ya ha habido algunos comentarios al respecto y bueno, justo como comercial lo aprovecho, que en las redes sociales aquí de la firma se ha estado ya proponiendo algunas cuestiones al respecto de poder conservar la deducibilidad de esos gastos a través del timbrado respectivo en el CFDI de nómina con la clave 999, a efectos de que se puedan deducir completamente estas erogaciones y pues bueno, no tengamos que estar dependiendo evidentemente de un comprobante que cumpla con los recursos fiscales que están a nombre del patrón, ¿no? Entonces, nada más era el comentario a efectos de que pues bueno, sepamos que hay ahorita una herramienta, cómo se puede utilizar, cómo se puede deducir completamente a este tema y esperando obviamente criterios ahí de la autoridad al respecto, ¿no? Hacer un comentario con relación a lo sí, es muy, muy difícil poder hablar de establecer un costo de consumo de energía eléctrica, porque ahí no hay una manera de si consumes más, consumes menos, efectivamente, si eres una persona o tienes una familia. La realidad, veo como en algún momento, Comisión Federal de Electricidad, a través de su contrato colectivo, establece como una prestación adicional a sus trabajadores un número específico de kilowatt-horas, ¿no? De consumo para su energía en su consumo familiar. Y ellos no pagan más que el excedente, desde luego, de X número de consumo de kilowatt-horas. Tienen esa prestación en Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a lo mejor el llevar, digo, sí hay lo que quiero decir es que sí hay una base de cómo poder de manera específica establecer un monto o un número básico para poder determinar un concepto. Sin embargo, no se establece la propia ley un parámetro o por lo menos una fórmula como para poder adecuarla y establecer de manera categórica, este es el valor del consumo de la energía eléctrica. Y en ese sentido, pues las mentes creativas, pues también te pueden decir, oye, pues ¿sabes qué? Le damos 20 pesos y ya con él, digo, porque al final del día te está diciendo que es el concepto. Bueno, y entonces pongo una cuantía y el concepto y que me diga que no, que me diga que eso no es lo suficiente o que si eso es vasto o digo, porque tú estás simple y sencillamente cumpliendo con la norma de que te establece que debe haber un rubro y un concepto y tú das ese rubro de energía o por concepto de energía 20 pesos. O das 1,000 pesos, como quieras hacerlo. Sin embargo, creo que sí es importante cuidar las prestaciones en especie
más allá de las que son pagadas en efectivo, es decir, por aquellos bonos, premios, gratificaciones, compensaciones, pero que se puedan traducir como prestaciones en especie, porque el artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo te establece un monto, un parámetro, un techo a lo que puedes conceptualizar como prestaciones en especie. Y establece, leo, deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Y entonces, otro problema, porque esto de razonablemente proporcionadas al monto del salario no te dice ningún porcentaje. Y entonces, sí, es que es el 10% y es razonablemente proporcionada al monto del salario, o el 30, o el 50, o el 100%. Claro, a lo mejor ya sería irracional que sobrepasara el 100% del pago en efectivo por concepto de salario. Entonces, nada más cuidar que sí hay un artículo, que es el 102 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece que sí existe un parámetro de techo en las prestaciones en especie. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.